Bueno, a continuación, la segunda conferencia de la mañana en este primer día de Congreso Internacional. El siguiente tema es, o se titula, Las humanidades y una cultura nueva. Nos acompaña ya el señor Enrique Villalba Pérez. Enrique Villalba Pérez es director del Instituto de Cultura y Tecnología y del Máster en Gestión Cultural de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y profesor titular en el Departamento de Humanidades, Historia, Geografía y Arte de la Universidad Carlos III de Madrid. Es codirector de Literae, seminarios sobre cultura escrita, e investigador principal del proyecto de investigación del manuscrito a las pantallas, memoria, artefactos y prácticas culturales. Sus principales líneas de trabajo se centran en torno a la cultura. Bienvenido, señor Villalba. Buenos días a todos y a todas. Quisiera en primer lugar agradecer a los organizadores su amable invitación, particularmente al profesor Rafael de la Piedra por sus atenciones y la oportunidad, que es un verdadero honor, de estar aquí compartiendo y aprendiendo con ustedes. En segundo término, quería dar la enhorabuena a todos los miembros del comité organizador y a todas las instituciones y organismos implicados en este congreso por la pertinencia y la necesidad de generar estos espacios de encuentro y reflexión, aún en estos tiempos de pantallas, por el excelente programa que han diseñado, por su extraordinaria capacidad de convocatoria y, naturalmente, por el trabajo que ha hecho esto posible y que muchas veces no es visible. Se me ha pedido que hable de las humanidades y una nueva cultura, ámbitos a los que dedico mi docencia, mi investigación y mis dedicaciones desde, como se ha dicho, la dirección tanto del Instituto de Cultura y Tecnología como del Máster en Gestión Cultural de la Universidad Carlos III de Madrid. De modo que procuraré compartir algunas ideas e inquietudes que mi experiencia en todo ello me ha sugerido. Por supuesto, más con la intención de proponer algunas reflexiones y contribuir a la conversación académica al respecto que de ofrecer receta alguna. Algunas de ellas pueden ser aplicables más al mundo cultural y universitario español-europeo, pero buena parte de ellas creo que pueden ser comunes en un marco mucho más global como este que aquí tenemos, ¿no? Empecemos hablando de la cultura. Uno de los problemas que nos encontramos en los debates sobre la cultura y en las políticas culturales es su reducción a unos pocos aspectos de la misma, los propios de las industrias culturales. Y la cultura no son solo las industrias culturales. Rara vez se habla de la necesidad de cuidar y estimular una cultura mucho más social, mucho más horizontal y colaborativa, es decir, la cultura entendida como bien común, compartido, desde abajo, no solo desde el sector privado, desde la iniciativa pública. A menudo nos olvidamos de esa mirada que entrelaza cada vez más el papel de creadores, de públicos, de gestores culturales en todo tipo de comunidades, que cultive, que riegue, que mime la inclinación de la gente hacia la cultura, sus espacios y sus tiempos. Claro que es vital también cuidar, por poner algunos ejemplos, nuestras industrias cinematográficas o nuestros grandes museos o una legislación de mecenazgo, pero es también imprescindible hacer lo mismo con esas otras miradas. La cultura está en un protagonismo común, porque la cultura es nuestro lugar en el mundo. Los humanistas del siglo XV, a los que se ha referido el señor rector antes, se preocupaban ya de comprender eso que estábamos diciendo, ese lugar en el mundo. Eran conscientes de que vivían en un mundo en transformación y que debían entender cuál era el lugar de los hombres y mujeres en él. Bueno, más de los hombres que de las mujeres, porque este lugar en el mundo en el que vivimos ha tardado mucho en incorporar las imprescindibles miradas de género y el afán de igualdad en el que todavía tenemos que avanzar, ¿no? ¿Cómo intentaban comprender ese lugar en el mundo? Con el arte, con la ciencia, con la educación, con la formación humanística, lo que llamaban los studia humanitatis. Esos humanistas lo tenían claro. La cultura nos hace mejores, ¿no? Leonardo Bruni, por ejemplo, decía que las letras tienden en realidad a formar al hombre bueno. Consecuencia de la verdadera república de las letras que comenzaba entonces a gestarse, que buscaba el bien común, fueron algunas de las utopías que surgieron entonces, pretendiendo materializar las urbes de esa república invisible, ideadas por algunos de esos ciudadanos, de esos humanistas. La utopía es siempre un horizonte de la cultura que quizá ahora más que nunca nos conviene no perder de vista. Y ahora, en estos momentos de la crisis que vivimos, ¿qué ocurre con la cultura? Esta crisis ha tenido, y las hemos sufrido, manifestaciones distintas y muy visibles, la económica, la política, la de salud que nos sacude ahora.
Esa crisis lo es en su sentido primero, etimológico, el momento crucial de decidir. Pero la crisis de fondo es una crisis cultural, una crisis de cambio de época, el fin de unos valores culturales que se configuraron en la modernidad. Transitamos un momento de aceleración en el tiempo histórico, visible como nunca antes. Posiblemente nuestras generaciones son las primeras a lo largo de la historia que sienten cómo el mundo se mueve bajo sus pies, ¿no? Y eso genera cierto vértigo, sobre todo por la incertidumbre de no saber cuál es el puerto de destino. Bueno, la cultura nos ayuda a sobreponernos a ese vértigo, a esa incertidumbre, pudiendo poner la vista en un supuesto puerto de destino, con la proyección que hace la cultura y también con la memoria, que como ahora vamos a ver es otro elemento fundamental de la cultura. Nos ayuda, por lo tanto, a asegurarnos ante esa incertidumbre. Me parece útil para estas reflexiones que quería compartir la definición de cultura más antropológica de Clifford Geertz, más amplia, que nos explica cómo la cultura son las historias que nos contamos para comprendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Nos las contamos, claro, con las diferentes manifestaciones y prácticas culturales, de tal modo que la cultura no contabiliza, como pretendería una mirada exclusivamente mercantilista y cada vez más utilitarista, sino que la cultura relata, la cultura cuenta. Es decir, la cultura proyecta miradas que interpretan creativamente nuestro mundo. ¿Por qué, por ejemplo, a los que somos lectores y no meros leedores, como decía Salinas, ¿no?, nos apasiona la lectura? Porque leer es un acto creativo, porque hacemos nuestra esa palabra, nos la apropiamos, porque al interpretarla, el lector se convierte también, en cierto modo, en autor y se está leyendo a sí mismo, porque establecemos un diálogo activo. Borges escribía, como recordarán, que un libro es el diálogo que entabla con su lector y que ese diálogo es además infinito. Carmen Martín Gaite, una escritora española, en sus cuadernos de todo decía que los libros deberían tener hojas en blanco para plasmar la conversación que mantenemos con ellos. Pues bien, por cierto, esas páginas en blanco nos las proporciona el mundo digital, que permite que aflore esa necesidad de conversación que estaba allí, ¿no?, en los diarios digitales o en los libros digitales, ¿no? Ese mismo sentido creativo que hemos atribuido a la lectura lo podemos ver también cuando acudimos como audiencia a un espectáculo teatral o cuando vamos a ver una exposición, porque la experiencia cultural es siempre una experiencia creativa. La cultura también, como he adelantado antes, hace memoria. La cultura tiene lugar en la memoria. Si seguimos con el ejemplo de la lectura, como escribía Ricardo Piglia, la lectura, o valga también para la cultura en general, es el arte de construir una memoria personal a partir de experiencias y recuerdos ajenos. Qué certero, ¿verdad? De nuevo, la importancia de relatar, ¿no?, las experiencias y recuerdos ajenos que nos relata, ¿no?, a través de la lectura para que hagamos nuestra propia memoria, ¿no? La importancia de relatar. La memoria, la propia y la compartida, la memoria que confinamos en esos artefactos que son los libros, la memoria que replicamos en la red y sostenemos en la nube. En último término, la lectura y la cultura nos ayudan a conocer aquello que está en nosotros, pero que ignorábamos porque nos faltaba que nos lo contaran o que nos lo contáramos. En definitiva, hemos de buscar la cultura hasta llegar a nuestra propia orilla. En palabras de Saramago, tendréis entonces que leer de otra manera. ¿Cómo? No sirve la misma para todos. Cada uno inventa la suya, la que le sea propia. Hay quien lleva la vida entera leyendo sin haber conseguido nunca ir más allá de la lectura. Quedan pegados a la página. No perciben que las palabras son solo piedras puestas atravesando la corriente de un río. Si están allí, es para que podamos llegar a la otra orilla. La otra orilla es la que importa. A no ser qué. A no ser que esos ríos no tengan dos orillas, sino muchas. Que cada persona que lee sea ella misma su propia orilla y que sea suya y solo suya, la orilla a la que tendrá que llegar. Qué sugerente, ¿no? Es decir, esa búsqueda de la cultura es además personal, es única. Cada uno hemos de encontrarla en nuestra propia orilla. ¿Y para qué sirve esa cultura? Esos cuentos, esa memoria, ese espíritu crítico que nos permite llegar a nuestra orilla, ¿para qué sirven? Es en ese sentido en el que la formación humanística y la cultura, no olvidemos
que el acceso y disfrute de la cultura es un derecho, digo que es en ese sentido en el que hoy son atacadas, precisamente cuando más tienen que aportar. Es significativo que hoy tengamos que hacer una defensa de la cultura y de las humanidades cuando son más necesarias que nunca. Y es que, claro, las humanidades no buscan preparar piezas para el engranaje del sistema económico, sino formar personas. Si el conocimiento es ver el mundo, pues el mundo no es evidente, la cultura es mirar lo que el conocimiento nos hace ver. Un conocimiento exclusivamente científico y tecnológico puede producir confusión, y más en un momento de transformación como el presente, porque le falta el orden que le otorgan las miradas culturales. Son palabras de Antonio Rodríguez de las Heras, mi maestro y amigo, al que perdimos en esta pandemia y al que no puedo dejar de recordar y homenajear hablando de estas cuestiones sobre las que tanto conversábamos. Es decir, del mismo modo que la lectura sin interpretación es superficial, lo es el conocimiento sin cultura. Es como ver el mundo sin mirarlo. La cultura proyecta miradas que interpretan nuestro mundo. Entonces, ¿cuál es el lugar de la cultura y de los estudios humanísticos? No es el mercado, que hace imposible la verdadera conversación y condiciona la creación. ¿Con cuánta frecuencia escuchamos defender la cultura con cifras de visitantes o de taquilla, con porcentajes del Producto Interior Bruto del sector cultural, con número de empleos generados, buscando responder con los mismos argumentos del utilitarismo mercantilista? El espacio de la cultura es la plaza, un lugar de encuentro público, donde se comparten actividades del común, como es la propia cultura, una plaza que adquiere una nueva dimensión en el espacio digital. La cultura está en nosotros, en esa conversación infinita. Todos somos protagonistas y creadores de cultura. Lo son los artistas, pero también los públicos y quienes la gestionan, quienes la comparten y la recrean en ese espacio común. Y en estos momentos, claro, el espacio de la cultura es también un espacio de resistencia que ampara la imprescindible crítica, el disenso tan necesario. Los ciudadanos hemos de darnos cuenta de que la cultura no es cosa de un ellos indeterminado, sino de un nosotros. La educación es el medio para conseguirlo. Sí, la cultura es nuestro lugar en el mundo, pero como ocurrió también en la llegada de la modernidad, asistimos a un gran cambio de impulso tecnológico, el paso a un mundo digital que es a su vez un espacio sin lugares, como repetía también Antonio Rodríguez de las Heras. ¿Cómo nos movemos por ese espacio? ¿Cómo buscamos en él? ¿Cómo hacemos que las experiencias, su memoria, sus relatos tengan lugar? Y puesto que nuestro mundo cambia, ese nuevo mundo y la crisis que nos lleva a él está generando una nueva cultura, la cultura digital, que no es mera cacharrería, meros aparatos, que no es pretender dar las mismas clases que hacíamos en el aula a través de una pantalla, que no es simplemente un paso a nuevos formatos, uno más, como fue, por ejemplo, pasar de los rollos de papiro a los códices sobre pergamino o de estos a los libros impresos sobre papel. Es una transformación de un calibre equiparable al paso de una cultura oral a una cultura escrita, con todas sus consecuencias. Y su estudio también es nuevo. Las humanidades hoy son necesariamente humanidades digitales, porque nos interrogamos desde un mundo que ya lo es. Estamos aquí. La cultura la llevamos con nosotros, con nuestros relatos y el modo de compartirlos, en esa migración al mundo digital acelerada por esta crisis como vemos día a día. ¿Y cuál es el papel de las humanidades en la universidad? Tener que explicar el valor de la formación humanística en nuestro mundo y en nuestras enseñanzas es ya indicador del punto al que hemos llegado. La razón utilitaria dominante y una suerte de totalitarismo economicista producen argumentos que llegan a relegar los estudios humanísticos, que nos exponen su inutilidad en términos de competitividad en el mercado laboral o la escasa rentabilidad de sus estudios e investigaciones en una universidad cada vez más gerencial y mercantilizada. La comparación con las disciplinas STEM se lleva fundamentalmente a esos terrenos. Ante el descenso de financiación pública, la universidad pugna por atraer estudiantes y generar más proyectos de investigación, no solo buscando la pregonada excelencia, sino incrementar sus ingresos para sobrevivir. En ese escenario, las humanidades están en clara desventaja.
Hay una enorme diferencia, por ejemplo, entre las aportaciones medias a los proyectos de investigación de estos campos con respecto a los de muchas disciplinas científicas. La actual crisis sanitaria no ha hecho sino acentuar este último aspecto. Por otra parte, esa deriva hacia un modelo considerado productivo se ve incrementada con los vigentes criterios de valoraciones, baremos, rankings, etcétera, omnipresentes en todo el ámbito académico, que privilegian valores de rentabilidad y producción científica e indicadores y prácticas casi siempre ajenos a los usos propios de las disciplinas culturales y humanísticas. El diagnóstico es bastante claro y ampliamente compartido. Así lo expresaba hace ya una década Antoine Compagnon. La universidad atraviesa un momento de incertidumbre sobre las virtudes de la educación general, acusada de conducir al paro y en competencia con la formación profesional que se considera prepara mejor para la vida laboral, de manera que la iniciación al estudio de la cultura humanística, menos rentable a corto plazo, parece peligrar en la escuela y la sociedad del futuro. Nuccio Ordine, autor de la que quizá ha sido la obra reciente de más impacto en defensa de la formación humanística, que seguramente muchos de ustedes conocerán, La utilidad de lo inútil, a la que él mismo llama manifiesto, se muestra igual de tajante. En los próximos años habrá que esforzarse para salvar de esta deriva utilitarista no solo la ciencia, la escuela y la universidad, sino también todo lo que llamamos cultura, porque sabotear la cultura y la enseñanza significa sabotear el futuro de la humanidad. No nos encontramos entonces ante un episodio más de la indeseable contraposición entre letras y ciencias, sino ante un cambio de modelo y de valores que afecta al propio fin de la universidad. Ni la formación integral de las personas ni la función social parecen ser ya sus objetivos prioritarios, sino que la utilidad, medida en rentabilidad, en empleabilidad, es el argumento definitivo para apostar de modo dominante por unas formaciones profesionalizantes. Así, cualquier reflexión en torno a los estudios humanísticos debe serlo también acerca de la finalidad y el modelo de enseñanza que necesitamos frente a una universidad que no solo se aleja de su misión y visión originales, sino que reacciona dudosamente ante las necesidades y oportunidades del mundo digital. Ese modelo de universidad tiene su mayor amenaza en haber hecho suyos los intereses de un mercado al que puede estar empezando a resultarle más práctico prescindir de ella, al menos de la exclusividad de que gozaba la academia hasta hace poco. Desde su origen medieval, era el monopolio, a la hora de otorgar grados académicos, lo que en último término constituía una universidad. Ahora empezamos a comprobar cómo, por una parte, la certificación de estudios puede ser razón insuficiente para mantener la exclusiva universitaria. Y por otra, otros centros, por ejemplo creados por empresas, comienzan a ofrecer formación y títulos no universitarios socialmente reconocidos en un mercado en el que las universidades aceptaron colocar su mercancía y en el que, en consecuencia, ahora han de competir. En estos tiempos en que todo lo que somos lo medimos y lo vemos como capital, disputar el conocimiento es disputar la vida misma, como afirma mi colega Fernando Broncano, y la formación humanística contribuye a eso. Naturalmente no se trata de enrocarse en esa vieja concepción monopolística, sino de resaltar lo que puede ser diferencial en las enseñanzas universitarias en un mundo digital en constante cambio, que precisa una formación transversal y continua, no solo para el empleo, sino para una vida activa que se prolonga mucho más allá de la meramente profesional. Y ahí es esencial la aportación de unas nuevas humanidades digitales, como he explicado, y transdisciplinares. Este es un término interesante, ¿no? No interdisciplinares, que se supone que simplemente nos acercamos al estudio de algún tema, alguna cuestión desde nuestras disciplinas de origen y se tocan esas disciplinas en ese tema. Lo transdisciplinar implica crear un nuevo espacio común, abandonando la comodidad de nuestras viejas disciplinas. Y efectivamente es que tenemos que crear ese nuevo espacio humanístico común, ¿no? Los humanistas del Renacimiento llamaban a estos estudios liberales, porque eran dignos de hombres libres. Hoy exploramos también en busca de los confines de nuestro espacio o de los límites de su sostenibilidad. La precariedad de los trabajos culturales es otra forma de sostenibilidad sobre la que, por ejemplo, ha escrito Remedios Zafra, que dice: los trabajos culturales
animan a una implicación entusiasta como manera de evidenciar el valor inmaterial de la pasión por un trabajo creativo, intelectual o estético que punza. Pero simultáneamente, dicho entusiasmo participa en un proyecto de vulnerabilidad económica, justificando incluso que se trabaje gratis o se pague por trabajar. No solo se pone en evidencia entonces la capacidad de empleabilidad de la cultura y las humanidades, sino que su dedicación profesional parece estar ya suficientemente recompensada con la vocación cumplida o con el entusiasmo en su desempeño. La cultura está en nosotros porque es experiencia, porque no se consume. La cultura no es un bien de consumo que se derrocha, que tiene obsolescencia programada, etc., sino que la cultura enriquece, porque es una necesidad que además puede resultarnos salvadora, como hemos comprobado en estos tiempos extraños de encierros y de pantallas. Solo el saber puede ser compartido sin empobrecer, dice Ordine, al contrario, enriqueciendo a quien lo transmite y a quien lo recibe. Que seamos ya cyborgs no quiere decir que no necesitemos entender nuestro lugar en el mundo, es decir, nuestra cultura, más bien al revés. El mundo está cambiando, pero nosotros, humanos, lo hacemos con él. El poshumanismo refuerza precisamente esa necesidad de reflexión cultural y aporta miradas distintas para fortalecer las estructuras comunitarias y promover la sostenibilidad. Frente a nuevas formas de mercantilismo utilitarista, nuevas formas de humanismo. Frente a un panorama uniformizador que puede llevar a la automatización del empleo, unas humanidades que aportan diferencia, el valor único de cada uno, de nuestra mirada propia. Unos emprenderán ese camino como exploradores, otros como pioneros, otros como colonizadores de ese nuevo espacio sin lugares que ahora se nos abre. Pensemos cada uno qué papel queremos tener. La formación humanística, la palabra compartida, la cultura, su creatividad y su espíritu crítico son útiles, como escribía Rodari, del que celebramos el centenario de su nacimiento, son útiles para quien sabe qué virtud liberadora puede tener la palabra. Todos los usos de la palabra para todos. Me parece un lema bueno y con agradable sonido democrático, no para que todos seamos artistas, sino para que nadie sea esclavo. Para eso sirven la cultura y las humanidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Villalba. Gracias por recordarnos que la cultura es una experiencia creativa y profundamente personal. Hay que llegar a la propia orilla. Eso me ha encantado.